Bien, en esta oportunidad trataremos de explicar el metrado de concreto para diferentes elementos estructurales de una edificación. Es decir, calcularemos la cantidad de materiales que integran el concreto por el total de metros cúbicos metrados. En base, pues, a la cantidad de materiales por metro cúbico de concreto que nos indica en sus diferentes proporciones la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO. Y realizaremos el metrado de concreto para zapatas, cimientos corridos, solados, vigas de cimentación, sobre cimientos, falsos pisos, columnas, vigas, losa maciza, escalera y finalmente el costo respectivo para el total de materiales calculados. Bien, empecemos entonces con el metrado de concreto en zapatas. Y para eso tenemos por aquí el siguiente plano con el cual vamos a trabajar. Bien, veamos entonces en nuestro plano cuántos tipos de zapatas tenemos. Por aquí tenemos el siguiente cuadro que nos indican 5 tipos de zapatas. Por lo tanto, en descripción colocamos zapata 1, zapata 2, zapata 3, zapata 4 y zapata 5. Bien, en algunos planos no encontramos esta tabla. En ese caso tendríamos que ver pues directamente en el plano cuántos tipos de zapatas tenemos para realizar su metrado. Bien, seguidamente empezamos entonces con la zapata 1. Vemos en el plano cuál es la zapata 1. Aquí zapata 1 tiene un ancho de 2 metros y una longitud de 2.50 metros. El alto lo podemos ver en el corte. Tenemos un corte de zapata 1. La altura de la zapata es de 50 centímetros o 0.50 metros, por lo tanto colocamos como alto 0.50 metros. Bien, número de veces, vemos en el plano cuántas zapatas del tipo 1 tenemos. Bien, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 tipos de zapatas 1. Bien, por lo tanto indicamos número de veces o cantidad 6. Y ya tenemos el volumen total de concreto para la zapata 1, que sería en este caso de 15 metros cúbicos. Por aquí tenemos que indicar que estamos trabajando con 3 dimensiones, ancho, longitud y altura. En otros casos, para el metrado será necesario trabajar con área y altura o diámetro. En ese caso, tendríamos pues que seleccionar área o diámetro según sea el caso. Ya veremos posteriormente otros ejemplos, en este caso 3 dimensiones. Bien, seguidamente la zapata número 2, vemos cuál es la zapata 2, tiene un ancho de 2 metros por 3,50 de longitud y una altura también de 50 centímetros. Y tenemos únicamente 2 zapatas del tipo 2. Bien, y multiplicamos. La zapata número 3, vemos cuál es la zapata número 3, es la zapata de 1.20 por 1.40 metros por 50 centímetros de altura también. Y también hay 2 tipos de zapatas 3. Bien, y así sucesivamente todos los tipos de zapatas. Es decir, registramos su ancho, su longitud y su altura y el número de veces o la cantidad de ese mismo elemento que existen y multiplicamos. Bien, finalmente sumamos el total de metros cúbicos de concreto para zapatas que tenemos y sería en este caso de 27.76 metros cúbicos de concreto en los 5 tipos de zapatas. Bien, seguidamente, haciendo uso de la siguiente tabla que nos indica la CAPECO, podemos ver la cantidad de material por metro cúbico para diferentes tipos de resistencias. Entonces, podemos chequear en nuestro plano en las especificaciones técnicas y vemos pues con cuánta resistencia se han diseñado las zapatas. Vemos zapatas F'C igual a 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces simplemente aquí elegimos 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado y automáticamente obtenemos la cantidad de cemento, arena, piedra y agua por metro cúbico de concreto. Si elegimos otra resistencia vemos que se cambia pues la cantidad del material, en este caso 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Seguidamente elegimos el porcentaje de desperdicio según la CAPECO también. Se puede considerar sin desperdicios o
las otras consideraciones. En este caso elegiríamos la opción mezcla para concreto, cuyo porcentaje de desperdicio es del 5%. Y automáticamente ya obtenemos la cantidad de cemento, arena, piedra y agua para este total de metros cúbicos que acabamos de metrar, para 27.76 metros cúbicos. Tenemos en este caso, por ejemplo, 283.61 bolsas de cemento, o en kilogramos si en caso lo deseamos así, arena 15.157 metros cúbicos, o en latas si en caso lo deseamos de esa forma, piedra o arena gruesa 15.4484 metros cúbicos, o también en latas si en caso lo deseamos así, y agua 5.4215 metros cúbicos, o en latas o litros si en caso lo deseamos en otras unidades, tomando en cuenta las siguientes equivalencias: que una bolsa de cemento es igual a 42.5 kilogramos en Perú, un metro cúbico es igual a 52 latas y una lata es igual a 18 litros, tomando estas equivalencias. Si en caso se estuviesen trabajando con otras equivalencias, pues simplemente se tendría que cambiar en esta parte. Bien, de esa forma entonces hemos metrado y hemos calculado la cantidad de material para el concreto en zapatas. Bien, seguidamente, concreto simple para cimientos corridos. Vamos a realizar el metrado en primer lugar. Bien, empecemos entonces con el eje A. Tenemos aquí el eje A, tramo 1-3, todo el eje A. Tenemos una longitud de 420, es decir, esta longitud de 1.27 más la otra longitud de zapata a zapata, que sería 2.93, y tenemos una longitud de 4.20 metros. El ancho lo podemos medir o podemos ir directamente a ver el detalle. El ancho es de 0.60 metros, o vemos también el detalle, pertenece al cimiento del corte 3. Vemos corte 1, corte 2, corte 3. Aquí tenemos el detalle del cimiento corrido, que tiene un ancho de 0.60 metros y una altura de 0.50 metros. Bien, el número de veces sería 1 y multiplicamos, no sin antes indicar que estamos trabajando con 3 dimensiones. Bien, seguidamente el eje B, tramo 1-2, tenemos el eje B, tramo 1-2, tiene una longitud, este cimiento corrido, de 1.37 metros. Corte 2 también tiene un ancho de 0.60 metros y una altura de 0.50 metros. Y realizamos la respectiva multiplicación. Bien, otro ejemplo más, tenemos el eje C, D, E y F. Tenemos 4 ejes que son iguales. Tenemos un cimiento corrido cuya longitud es de 4 metros. Indicamos 4 metros entonces. El ancho también es de 0.60 metros según el corte 2, 0.60 metros, y la altura 0.50 metros. Y vemos el número de veces. En este caso estamos metrándolo en uno solo, los 4 ejes, porque son de las mismas dimensiones. Por lo tanto, colocamos 4 veces y multiplicamos. Tenemos 4.8 metros cúbicos para estos 4 ejes. Bien, y así sucesivamente todos los cimientos corridos que existen en nuestro plano. Bien, y finalmente pues sumamos todos los volúmenes y tenemos un total de 16.5795 metros cúbicos de concreto para cimientos corridos. Y en este caso utilizamos esta otra tabla en la que la proporción nos dan pues en cemento, hormigón más un respectivo porcentaje de piedra mediana, según lo que nos indica pues la CAPECO. Veamos qué nos dice la CAPECO: cálculo de materiales por metro cúbico de concreto simple, cemento, hormigón, piedra mediana y agua. Nos dice: a continuación se detalla el procedimiento de cálculo para determinar en unidades de volumen las proporciones usualmente utilizadas en cimientos: 1:10 más 30% de piedra mediana, y sobre cimientos 1:8 más 25% de piedra mediana. Bien, nos da esa recomendación entonces y trabajamos con esta tabla que lo podemos ver aquí. Elegimos entonces la proporción de 1:10 más 30% de piedra mediana, que es lo que también nos debe indicar en nuestros planos, o en todo caso utilizar pues lo que nos está indicando los planos que estamos metrando. Aquí tenemos concreto ciclopio, cemento hormigón, 1:10 más 30% de piedra mediana. Bien, es correcto entonces, y ya obtenemos directamente la cantidad de material por metro cúbico. Seguidamente indicamos el porcentaje de desperdicios, que sería mezcla para concreto 5%,
Y para este total de metros cúbicos metrados tenemos pues un total de 50.48 bolsas de cemento, 14.44 metros cúbicos de hormigón, 8.35 metros cúbicos de piedra mediana y 1.74 metros cúbicos de agua. Podemos aquí cambiar las unidades si en caso deseamos verlo en latas o en litros para el caso del agua. Bien, de esa manera entonces hemos calculado la cantidad de cemento, hormigón, piedra mediana y agua para el total de cimientos corridos. Bien, seguidamente procedemos con solados. Tenemos solados en este caso en las zapatas. Tenemos, según nuestro plano, solado, cemento, hormigón 1 en 10. Bien, tenemos solado de la zapata 1 entonces. La zapata 1 tiene una longitud de 2 metros, un ancho de 2.50 metros y una altura, según el detalle de zapatas, de 10 centímetros o 0.10 metros. Y indicamos el número de veces, hay 6 zapatas del tipo 1 y multiplicamos. Y así para todos los solados que tenemos básicamente en este caso en zapatas, que serían las mismas longitudes que hemos metrado en zapatas y únicamente cambiaría la altura, que sería de 10 centímetros. Bien, y tenemos un volumen total de solado de 5.5520 metros cúbicos. Bien, y según la Capeco, pues para solados trabajamos con la tabla que indica dicho nombre y la proporción según nos indica el plano, que es cemento hormigón 1 en 10. Aquí tenemos para diferentes proporciones, en este caso 1 en 10, y tenemos ya la cantidad de material por metro cúbico. Indicamos el porcentaje de desperdicios y tenemos que para 5.55 metros cúbicos de solado, pues le corresponde 24.48 bolsas de cemento, 6.93 metros cúbicos de hormigón y 0.81 metros cúbicos de agua. Podemos verlo en otras unidades como en latas, por ejemplo, al hormigón y en latas o litros al agua. Bien, de esa manera entonces acabamos de calcular la cantidad de material para solados. Bien, seguidamente las vigas de cimentación. Realizaremos el metrado en primer lugar. Veamos nuestro plano. Viga de cimentación, tenemos viga de cimentación 1 para el eje A. Calculamos la longitud. Las vigas de cimentación sabemos que van de columna a columna. Entonces tenemos una longitud total aquí de 7.25 metros, que sería 2.80 más 4.45 metros. 7.25 metros de longitud. El ancho de esta viga de cimentación es de 0.30 por una altura de 0.50 metros. Podemos verlo también en cualquier corte de los cimientos corridos. Tenemos por aquí la viga de cimentación 1, por ejemplo, 0.30 metros de ancho y 0.50 metros de altura. Por su longitud, por su número de veces, y multiplicamos. Para el eje B también es viga de cimentación 1, sería una longitud de 2.55 de cara a cara de las columnas, por su anchura y altura, pues, que son en este caso de 0.30 por 0.50 metros. Su número de veces y multiplicamos. La viga de cimentación 1 del eje C, D, E, F son las mismas, con una longitud de 7 metros en los 4 casos, por su ancho y por su altura. Número de veces en este caso sería 4, y así metramos todas las vigas de cimentación de nuestro plano. Finalmente tenemos un total de 11.4889 metros cúbicos de concreto para vigas de cimentación. Bien, y utilizando pues la presente tabla de la Capeco para concretos con diferentes resistencias, vemos las especificaciones técnicas en nuestro plano con cuánta resistencia se están trabajando para las vigas de cimentación, también de 210. Por lo tanto, simplemente aquí elegimos 210 y ya tenemos la cantidad de material por metro cúbico. Elegimos el porcentaje de desperdicios, sería mezcla para concreto, 5% también. Y ya tenemos pues que para 11.48 metros cúbicos de concreto le corresponde 117.37 bolsas de cemento, 6.27 metros cúbicos de arena, 6.39 metros cúbicos de piedra o agregado grueso y 2.24 metros cúbicos de agua. Bien, de esa manera entonces hemos calculado la cantidad de material para el total de metros cúbicos de concreto que hemos metrado. Bien, seguidamente procedemos con concreto para sobrecimientos. Realizamos el metrado entonces, vayamos al eje
A, en el eje A, en donde tenemos sobrecimientos, en donde habrá presencia de muros. Tenemos aquí un pequeño muro en el eje A de 1 metro, por lo tanto longitud 1 metro. Ancho, vemos este muro que es de un ancho de 0.15 metros. Según el corte 4, por ejemplo, vemos el corte 4. Tenemos aquí el detalle del sobrecimiento. Es un sobrecimiento armado. Tiene un ancho de 0.15 metros, igual que el muro, y una altura pues de 0.95, veamos si es correcto este dato, 0.95 metros de altura. Número de veces 1 y multiplicamos. Y así, de esa manera, en el eje C, por ejemplo, también tenemos otro muro de una longitud de 4.30 metros más 0.85 más 1.30. Estamos metrando todos estos sobrecimientos de esta parte. Un ancho de 0.15 y una altura de 0.95. Y multiplicamos. Y así sucesivamente, pues metramos el concreto para sobrecimientos en metros cúbicos. Y tenemos un total de 10.3826 metros cúbicos de concreto para sobrecimientos en total. Seguidamente, pues, elegimos de la presente tabla la proporción con la cual estamos trabajando. Según la CAPECO, como lo acabo de mencionar hace un instante, nos recomienda que para sobrecimiento se debe trabajar con una proporción de 1:8 más 25% de piedra mediana, siempre y cuando los sobrecimientos pues no sean armados. En este caso vemos que en nuestro plano está indicado con una resistencia de 175 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces en este caso podemos indicar aquí lo que nos recomienda la CAPECO o la resistencia con la cual pues ha sido diseñada y está plasmada en el plano, ¿no? 175, por ejemplo. En este caso vamos a considerar 175 kilogramos sobre centímetro cuadrado según indica el plano. Y tenemos ya la cantidad de material por metro cúbico. Indicamos el porcentaje de desperdicios, que sería mezcla para concreto, 5%. Y tenemos que para 10.38 metros cúbicos de concreto le corresponde 91.90 bolsas de cemento, 5.88 metros cúbicos de arena, 5.99 metros cúbicos de piedra o arena gruesa y 2.02 metros cúbicos de agua. Bien, de esa manera entonces hemos calculado la cantidad de material para este total de volumen de concreto para sobrecimientos. Bien, seguidamente concreto simple para falso piso. Realicemos el metrado en primer lugar, vayamos a nuestro plano. Bien, tenemos aquí el total de falso piso en todo el plano, un área total de 187.18 metros cuadrados. Entonces, en este caso registramos este valor en área, 187.18 metros cuadrados. Sabemos que para obtener volumen necesitamos la altura. Esta altura de este falso piso, según nuestro plano, vemos en un corte, falso piso, tendrá una altura de 0.10 metros. Por lo tanto, indicamos altura 0.10 metros. Número de veces uno solo, estamos metrándolo como un área total. Y en esta parte, pues, indicamos que estamos trabajando con área, ya no con 3 dimensiones, sino con área. Es decir, al seleccionar área, va a tomar el volumen como la multiplicación del área por la altura y por el número de veces, que sería en este caso de 18.718 metros cúbicos de concreto simple para falso piso. Bien, seguidamente trabajamos según CAPECO con la tabla que dice solados y vemos la proporción que según nuestro plano nos indica cemento hormigón de 1:10. Por lo tanto, aquí elegimos proporción 1:10 y tenemos ya la cantidad de material por metro cúbico de concreto. Indicamos el porcentaje de desperdicios, que sería mezcla para concreto de 5% de desperdicios. Bien, y finalmente vemos que para 18.71 metros cúbicos de concreto le corresponde pues 82.54 bolsas de cemento, 23.38 metros cúbicos de hormigón y 2.75 metros cúbicos de agua. Bien, de esa manera entonces acabamos de calcular la cantidad de material para todo el falso piso que habrá en este plano. Bien, seguidamente procedemos con el metrado de concreto en columnas y placas. Realizamos el metrado entonces en primer lugar y vemos cuántos tipos de columnas tenemos. Tenemos columna 1, columna 2, o podemos ver directamente el cuadro de columnas en nuestro plano. Tenemos columna 1, columna 2, columna 3, primer piso, columna 4 a partir del segundo piso nos indica. Bien, entonces tenemos columna 1, 2, 3, 4
Y también tenemos pues columnetas que tienen la nomenclatura de CA1. Aquí tenemos cuadro de columnetas y tenemos también, según el plano, una placa 1. Por aquí también está el detalle, placa 1. Bien, vemos la longitud. Podemos verlo directamente en el cuadro de columnas. Columna 1 tiene una longitud de 0.50 por 0.30 y la altura, si tendríamos que definirlo, podemos ver un detalle en corte o elevación y vemos que la columna pues va desde la zapata. Medimos entonces desde el ras de la zapata hasta el segundo piso. Vamos a considerar de 2 pisos 7.30 metros entonces de altura para 2 pisos. O para los pisos pues que deseemos calcular el material. Número de veces 11. Vemos cuántas columnas del tipo 1 tenemos. Contamos todas las columnas del tipo 1 y tenemos 11 veces u 11 columnas y multiplicamos, no sin antes indicar que estamos trabajando con 3 dimensiones. Columna 2 de igual manera es de una longitud de 0.30 por 0.25 y una altura de 7.30 también. La columna 3 según el cuadro de columnas que podemos ver es una columna circular, se ubica en esta parte. Columna 3. Entonces, para este caso, por ejemplo, es necesario trabajar con diámetro. Esta columna circular tiene un diámetro de 0.30 metros, entonces indicamos aquí 0.30 o podemos extraer también directamente del AutoCAD el área y anotar en esta misma celda, pero indicar aquí que estamos trabajando con área. En este caso diámetro 0.30 y altura nos dice que esta columna 3 es únicamente el primer piso, que tiene una altura de 4.35 según este detalle en corte, 4.35 desde el ras de la zapata hasta el primer piso únicamente. Y hay un solo tipo de columna 3, multiplicamos y seguimos con la columna 4 y las columnetas. Y finalmente la placa 1, vemos que la placa 1 tiene una longitud de 1 metro por un espesor de 20 y una altura también en los 2 pisos de 7.30 metros y multiplicamos. Bien, y tenemos un total de 16.9509 metros cúbicos de concreto en columnas y placas. Seguidamente, con la tabla presente aquí, elegimos pues en primer lugar la resistencia. Para columnas y placas 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado también y tenemos la cantidad de material por metro cúbico. Indicamos el porcentaje de desperdicios, mezcla para concreto 5% y tenemos que para 16.95 metros cúbicos de concreto le corresponde pues un total de 173.1789 bolsas de cemento, 9.25 metros cúbicos de arena, 9.43 metros cúbicos de piedra o arena gruesa y 3.31 metros cúbicos de agua. Bien, de esa manera hemos calculado la cantidad de material para el concreto de todas las columnas y placas de este plano. Bien, seguidamente procedemos con el concreto en vigas. Realicemos el metrado en primer lugar. Vayamos a nuestro plano. Empecemos por el eje A. Tenemos en el eje A viga principal 10A de 30 por 40 centímetros. Entonces indicamos en primer lugar la longitud. La longitud sería de 7.25, que sería 2.80 metros, más 4.45, que son las dimensiones de cara a cara de la columna, porque vemos que las columnas lo acabamos de metrar desde inicio a fin. Y un ancho de 0.30 y una altura de 0.40. Número de veces 1, indicamos el número de pisos para 2 pisos, y multiplicamos. Viga principal 10B en el eje B de 30 por 40 también. Medimos la longitud 2.55 más 1.25, sus dimensiones, número de veces 1 y número de pisos 2. Porque en el siguiente piso también va a ser la misma viga con las mismas dimensiones. Seguidamente las vigas principales de los ejes C, D, E y F, que son las mismas, con una longitud de 7 metros, un ancho de 0.30 metros y un peralte o una altura de 0.65 metros según el plano. Número de veces serían 4 por 2 pisos y multiplicamos. Bien, de esa manera entonces realizamos el metrado de todas las vigas presentes en nuestro plano. Vigas principales, vigas de amarre, vigas de borde y finalmente pues tenemos un total de 24.3658 metros cúbicos de concreto para vigas. Bien, trabajamos con la misma tabla para concretos. Elegimos la resistencia. También las vigas tendrán una resistencia F'C de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado y tenemos el material por metro cúbico.
elegimos mezclas para concreto para considerar un 5% de desperdicios y tenemos que para 24.3658 metros cúbicos de concreto le corresponde 248.93 bolsas de cemento, 13.30 metros cúbicos de arena, 13.55 metros cúbicos de piedra y 4.75 metros cúbicos de agua. Bien, de esa manera entonces hemos calculado la cantidad de material para el concreto del total de vigas del plano que estamos metrando. Bien, seguidamente el concreto para losa maciza. Bien, vemos en el plano que tenemos pues algunas partes que serán de losa maciza. Tenemos en el piso 1, esta parte donde llega la escalera es losa maciza, nos indica el plano. Y vemos pues sus dimensiones. Tenemos una longitud de 2,30 por un ancho de 1,15. Y una altura según el plano es de 0,20 metros, número de veces 1. Y multiplicamos en el piso 2. También vamos a tener otra parte que será losa maciza, cuya dimensión será de 3,40 por 1,15 y por 0,20 metros de altura también. Y multiplicamos. Y tenemos un total de 1,3110 metros cúbicos de concreto para losa maciza. Y con esta misma tabla de la Capeco pues elegimos la resistencia de 210 también. Elegimos mezcla para concreto para considerar 5% de desperdicios y tenemos que para 1,31 metros cúbicos de concreto le corresponde 13,39 bolsas de cemento, 0,71 metros cúbicos de arena, 0,72 metros cúbicos de piedra y 0,25 metros cúbicos de agua. Bien, de esa manera acabamos de calcular la cantidad de material para las losas macizas. Y para finalizar tenemos el concreto para escalera. Para efectos de explicación vamos a metrar la escalera del segundo piso que es de 2 tramos. Entonces escalera piso 2 tramo 1. En este caso es necesario trabajar con el área. Consideramos acá toda esta área del primer tramo que es de 0,70 metros cuadrados. Por cuánto es el ancho de la escalera, vemos el detalle en la arquitectura. Tenemos que todo el ancho para la escalera es de 2 metros, ¿no? Entonces este tramo 1 tendrá 1 metro de ancho. Todo este tramo 1, incluido su parte del descanso. Tiene un área de 0,70 metros por un ancho de 1 metro. Número de veces 1 y multiplicamos. Escalera piso 2, tramo 2 entonces. Nuevamente calculamos el área, que sería esta parte del descanso y todos sus escalones. Ya no esta parte de arriba al llegar, porque eso es losa maciza y ya lo hemos metrado en losa maciza. Bien, entonces esta parte también tiene una área de 0,70 metros cuadrados por un ancho de 1 metro también y multiplicamos. Algo simple el metrado de concreto para escalera y tenemos un total de 1,40 metros cúbicos de concreto para escalera. La escalera también será de una resistencia F'C de 210. Consideramos 5% de desperdicios y tenemos que para 1,40 metros cúbicos de concreto le corresponde 14,30 bolsas de cemento, 0,76 metros cúbicos de arena, 0,77 metros cúbicos de piedra y 0,27 metros cúbicos de agua, incluido su porcentaje de desperdicios. Bien, y finalmente tenemos un resumen del presupuesto. Tenemos aquí todos los elementos estructurales que hemos metrado: zapatas, cimientos corridos, solados, vigas de cimentación, sobrecimientos, falsos pisos, columnas, vigas, losas macizas y escalera. Y para cada uno de estos elementos tenemos pues los diferentes materiales que integran el concreto, que son en su gran mayoría similares. Tenemos el cemento y el agua, que son en todos los casos obviamente, y en algunos tenemos pues que son arena y piedra, o en otros casos hormigón más piedra mediana, de acuerdo a lo que se haya metrado. En otros casos, por ejemplo, falso piso, cemento, hormigón y agua simplemente, ¿no? Y tenemos pues su metrado respectivo para el cemento en bolsas y para arena, piedra y agua en metros cúbicos. Si cambiamos, por ejemplo, las zapatas, lo estamos viendo aquí arena en metros cúbicos, 15,15 metros cúbicos. Cambiamos, por ejemplo, aquí a latas, sería 788,16 latas de arena. Pero si nos vamos al presupuesto, vemos que la arena sigue mostrándose aquí en metros cúbicos, ¿no? Ya está configurado de esa manera, entonces, para no afectar el precio
unitario, ya que lo tenemos en metros cúbicos para lo que es arena, piedra y agua. Aquí en esta parte se extraen entonces ya la cantidad de material que hemos calculado anteriormente y seguidamente asignamos el precio unitario por bolsa para el caso del cemento y por metro cúbico para arena, piedra, agua, hormigón o piedra mediana según sea el caso. Para eso vamos a la última hoja, tablas, y tenemos aquí los materiales que se utilizan para el concreto. Tenemos cemento en bolsa y todos los demás en metros cúbicos, como les acabo de mencionar. Y aquí podemos pues ingresar nuestros precios cotizados. Yo por aquí tengo unos precios, por ejemplo, la bolsa de cemento de 26 soles, la arena 53.10 soles el metro cúbico, la piedra 76.70 soles el metro cúbico, la piedra mediana 76.70 soles el metro cúbico, el hormigón 70.80 soles el metro cúbico y el agua 5.90 soles el metro cúbico. Estos precios, como les repito, pues se pueden cambiar directamente acá y automáticamente se cambian en nuestro presupuesto. Estos precios que he asignado son únicamente para efectos de explicación. Obviamente puede cambiar de acuerdo a la zona y de acuerdo a la cotización que se haga. Bien, y multiplicamos entonces el metrado por el precio unitario y tenemos un parcial respectivo para cada material. Y tenemos un precio parcial, por ejemplo, para las zapatas de 9.394.27 soles, ¿no? Que se gastaría para el concreto. Para cimientos corridos, 2.986.54 y así para cada uno de los elementos estructurales. Finalmente tenemos un total de todo lo que hemos metrado de 39.291.99 como costo total de materiales únicamente para el concreto de todos estos elementos estructurales. Bien, eso sería todo con respecto a esta explicación de metrado de concreto, cálculo de material y presupuesto. Espero haya sido clara la explicación. Muchas gracias.